vayamos entendiendo el misterio de la resurrección. Hemos avanzado en estos días viviendo el misterio pascual de Cristo. Hemos llegado al culmen de este tiempo maravilloso que nos da la oportunidad de celebrar la fiesta de nuestra salvación con la gran noticia: Jesucristo resucitó, ha vencido el pecado y la muerte. Esta salvación es nuestra y estamos llamados a compartirla, pues los sufrimientos del Señor y su entrega son prueba del amor misericordioso del Padre, pues la muerte no tiene la última palabra. La liturgia de hoy nos sitúa en esta nueva realidad. La salvación es nuestra. Pero ¿qué tan dispuestos estamos a vivir este proceso salvífico? Veamos con el Evangelio de este domingo y la experiencia de nuestra vigilia pascual, que comienza con un ambiente de obscuridad que es simbólico. Simboliza el inicio del proceso de aprendizaje por el cual la Iglesia debe pasar para entender la resurrección. Un inicio de ignorancia, temor y confusión, de la cual la Iglesia debe salir. Otros pasos que experimentó la Iglesia primitiva son también simbolizados. Por ejemplo, María Magdalena es la primera en ser testigo, un hecho inaceptable para el judaísmo en ese momento, pero que no aceptaba el testimonio de las mujeres. La Iglesia debe aprender la lección pronunciada por Pedro en la primera lectura de que Dios no hace diferencias entre las personas, para recibir el testimonio de ella que Dios escogió como primer testigo. Otro paso es la necesidad de tener una comunidad para poder creer, simbolizada por la entrada en el sepulcro de Juan y Pedro juntos. Escuchemos lo que dice el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. El primer día después del sábado, estando todavía oscuro, fue María Magdalena al sepulcro y vio removida la piedra que lo cerraba. Echó a correr, llegó a la casa donde estaba Simón Pedro y el otro discípulo a quien Jesús amaba, y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo habrán puesto. Salieron Pedro y el otro discípulo camino del sepulcro. Los dos iban corriendo juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro, e inclinándose miró los lienzos puestos en el suelo, pero no entró. En eso llegó también Simón Pedro, que lo venía siguiendo, y entró en el sepulcro. Contempló los lienzos puestos en el suelo y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, puesto no con los lienzos en el suelo, sino doblado en un sitio aparte. Entonces entró también el otro discípulo, el que había llegado primero al sepulcro. Vio y creyó, porque hasta entonces no habían entendido las Escrituras según las cuales Jesús debía resucitar de entre los muertos. Palabra del Señor. Escuchemos, mis queridos hermanos, el testimonio y la invitación a vivir esta buena noticia. Cristo vive. Cristo ha vencido la muerte. Ofrezcan los cristianos ofrendas de alabanza, a gloria de la víctima propicia de la Pascua, Cordero sin pecado que a las ovejas salva, a Dios y a los humanos unió con nueva alianza. Queridos hermanos, muchas felicidades. La Iglesia celebra la resurrección de Cristo, y celebrar la resurrección de Cristo es celebrar nuestra propia resurrección. Con esta solemnidad recordamos que la muerte no es el final, solo es el principio a la eternidad. Cristo mismo ha sufrido la muerte, su pasión, pero ha culminado con la gloria de la resurrección. Dice San Pablo: si Cristo no hubiera resucitado, vana sería nuestra fe. Hermanos, enhorabuena, nuestro Dios y Señor se ha levantado de la muerte, triunfante y victorioso, ha derrotado al pecado, a Satanás y lo que nos tenía atados, al Seol,
ha ido a rescatar a nuestro padre Adán, lo ha levantado en un trono de gloria, como dice esa antigua homilía, para sentarse junto a él. Dice también el pregón pascual: oh noche tan dichosa, solo ella conoció el momento en el que Cristo retorna victorioso del abismo. Esta es la noche, esta es la victoria. Ánimo, cristianos, Cristo ha resucitado. Felices Pascuas de Resurrección, que Dios les bendiga. El Señor ha resucitado, aleluya, aleluya. Y nosotros quisiéramos ser sus testigos. Y quisiera tomar como ejemplo el pasaje que el Evangelio de San Lucas nos ofrece en el capítulo 24, el pasaje de los discípulos de Emaús. Cómo ellos tenían en su mente, en su ideal, el pensamiento de que Jesús, el Nazareno, los habría de liberar de la esclavitud del pueblo romano. Sin embargo, han pasado ya 2 días desde que Jesús ha sido crucificado, y aunque bien es cierto que algunas mujeres dicen que no lo han visto en el sepulcro, no se sabe nada de él. Tristes y cabizbajos, regresan a su lugar de origen. Sin embargo, durante el camino, el Señor resucitado se les aparece, pero ellos no aprenden a reconocerlo. No es sino hasta el momento en que Jesús les explica las Escrituras partiendo de Moisés y pasando por todos los profetas, lo que a él se referían. Y en la tarde, en la noche, sentados a la cena para partir el pan, Jesús, cuando parte y comparte el pan con sus discípulos, ellos reconocen que es el resucitado quien ha venido con ellos en el camino. Es el resucitado quien ha compartido con ellos las Escrituras. Y es Jesús el resucitado quien ahora se ha sentado con ellos para partir el pan. Hoy... Hola, ¿qué tal, apreciables hermanos y hermanas? En esta ocasión quiero compartir con ustedes lo esencial que María Magdalena tiene en la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. María Magdalena es una de las personas a quien Jesús amó tanto y de quien expulsó demonios en su vida pasada. Sin embargo, es ella la que tiene la dicha, el regalo de poder ver a Jesús resucitado. Vemos nosotros en el Evangelio de Juan cómo es de que el primer día de la semana, o sea, domingo, va para ir a perfumar, a embalsamar el cuerpo. Entre ellas se preguntaban ciertamente quién les podría abrir el sepulcro para entrar. Sin embargo, se encuentran con la sorpresa de que Jesús ha resucitado. Primero piensan que es un jardinero, uno que cuidaba ahí, el quien le hablaba. Sin embargo, era el mismo Jesús quien le dijo que había resucitado y que fuera con los suyos para que le dijera que Jesús había resucitado. Algo de suma importancia que todos nosotros como cristianos valoramos. El grande amor. Cristo está vivo. Lo podemos encontrar vivo en la Eucaristía, en su palabra que se proclama, en la fracción del pan que se parte para entregarse a nosotros, en el vino que se consagra y se convierte en su sangre, y en la figura del celebrante, porque el sacerdote celebra in persona a Cristo. Aún más, se encuentra vivo entre nosotros, porque su palabra dice: donde 2 o más se encuentren reunidos en mi nombre, ahí estaré. Vivamos pues con alegría, sabiendo que tenemos un Dios de vida, un Dios que nos acompaña siempre en nuestro caminar. Seamos felices. Hola, ¿qué tal, hermanos? Miren, después de haber vivido una experiencia bonita de estas fiestas pascuales, ahora nos preparamos para vivir la cincuentena. Alguien se preguntará, ¿y cómo vamos a vivir esta cincuentena? De la misma manera, las dinámicas, la oración, la caridad, el ser asiduos en frecuentar, sobre todo a los sacramentos, para prepararnos a la venida de Pentecostés.
50 días de preparación, participar en algún curso bíblico, ejercicios espirituales, las horas santas, estar disponibles para el servicio de nuestra comunidad, de nuestra familia, que se vea que tenemos la alegría del resucitado, que se vea que somos cristianos, discípulos creíbles. Entonces, de esa manera nos vamos preparando. Ojalá que todos nos mantengamos disponibles para que el Espíritu Santo sea el protagonista de todo nuestro ser y qué hacer como verdaderos y santos cristianos en estos tiempos que estamos viviendo. Tenemos que echarle más ganas y dejar que Él actúe en nuestras vidas. De verdad, los invito a que no bajemos la guardia. Preparémonos una vez más. Esas fiestas nos llevan a tener una sintonía, intimidad con el Señor, y ojalá que lo podamos hacer. Dios los bendiga. El Espíritu Santo, además de manifestarse a través de la historia de la Iglesia, es el que muestra a los hombres de todos los tiempos los diversos caminos, las clases y condiciones para que plasmen en sus vidas un modo determinado para la edificación con Cristo, en el que se funda la vida del cristiano. Jesús, en el momento de su vuelta al Padre, no deja abandonados a los que el Padre le había encomendado. No os dejaré huérfanos, como dice San Juan. Les enviaré el Espíritu Santo, el Defensor, para que permanezca con ellos hasta el fin de los tiempos. Se le llama el Defensor porque es la fuerza de Dios que obra en la comunidad, ante un mundo que sueña con construir sin Dios o al margen de Dios, como una nueva construcción de la Torre de Babel. Corremos el riesgo de caminar decididamente hacia el fracaso. El Espíritu Santo se nos ha dado para permitir que el mundo encuentre de nuevo, por la comunión con Dios, la unidad perdida. Nadie conoce lo íntimo de Dios sino el Espíritu de Dios, nos dice San Pablo. No es suficiente que nos acordemos del Espíritu en el domingo de Pentecostés, sino que debe convertirse en el alma de nuestra vida. El Espíritu que descendió en Pentecostés sigue actuando en nuestra iglesia, en cada uno de nosotros, con su gracia, sus dones, en los sacramentos y en nuestra oración. Nadie puede decir Jesús es el Señor si no es guiado por el Espíritu Santo. Por eso, preparemos y dispongamos nuestro corazón para el encuentro con el Paráclito.